yo soy Gaby y hoy te voy a platicar de un libro padrísimo que habla de budismo, que habla de mindfulness, y ese libro, Cuando todo se derrumba, de Pema Chodron. Te voy a contar cómo llegó a mí ese libro, por qué me había resistido un poco en leerlo y bueno, ahorita te platico el resto de la historia. ¿Quién es Pema Chodron? Pema Chodron es monja budista estadounidense, bueno, ordenada en el budismo. Ella es estadounidense y su historia en la vida la llevó a irse relacionando con el budismo en sus viajes a Londres, y entonces estudiaba budismo por varios lugares hasta que eventualmente decide ordenarse como monja budista. Ella estuvo casada y luego se divorció y luego se volvió a casar, luego se volvió a divorciar y bueno, y decidió dedicar su vida al budismo. Ella ha escrito muchos libros, o sea, más de 20 libros, y este libro, Cuando todo se derrumba, llegó a mí en una de mis certificaciones de yoga. Yo le pregunté a una de mis maestras, oye, pues tú nos enseñas meditación, pero yo quiero saber un poco más de mindfulness, ¿dónde aprendo mindfulness? Y me recomendó este libro, me dijo, lee Cuando todo se derrumba. Hay veces que los títulos de los libros, pues no sé a ti, pero a mí de repente me generan un poco de resistencia, ¿no? Y yo decía, híjole, pero a mí no se me está derrumbando todo, ¿no? No es como que me sienta que se me está derrumbando la vida. Sin embargo, pues la verdad es que cuando alguna persona muy interesante me recomienda un libro, normalmente lo leo. Así que leí Cuando todo se derrumba y ahora te voy a contar de qué se trata. No necesitas, empiezo por decirte que no necesitas que todo se esté derrumbando en tu vida para leer este libro. Ahí voy ahora sí al contenido. Entonces, ella empieza este libro diciéndote que en 1995 ella decidió tomar un año sabático. Y en ese año sabático se puso a revisar sus manuscritos de las conferencias que había dado, porque pues dado muchísimas pláticas, conferencias y tal. Y se dio cuenta que todas esas conferencias, en todos esos manuscritos que ella preparaba para dar sus clases, se daba cuenta de una necesidad como muy general, sin importar el lugar donde hubiera dado la conferencia o el año en el que estuviera, pero el tema para hablar, el tema que siempre ella tenía la necesidad de compartir, ella lo llama Maitri, ¿no? Ella utiliza muchas palabras en sánscrito en este libro como para hacer referencia a términos budistas, ¿no? Y dice, este Maitri es la necesidad de amor y de compasión hacia ti mismo, eso es. Sin importar el lugar, sin importar pues el año, ella había notado que esta era la necesidad. Amor y compasión hacia nosotros mismos era una constante. Invitar adentro lo que no queríamos ver afuera, y que todos necesitamos ser recordados a relajarnos, simplemente, pues a pensar en relajarnos. Y entonces esta era una constante. Y al practicar esto, al practicar la compasión y el amor hacia nosotros mismos, con las enseñanzas del budismo también, muchos monjes habían sido capaces de ir en contra de sus demonios, ¿no? No de ir en contra, pero de enfrentar a sus demonios, y que pues para ser más felices, y que nosotros también lo podemos hacer. Comienza en su primer capítulo haciendo las paces con el miedo, y nos dice que el miedo es una reacción natural, que todos tenemos miedo, pero que el miedo es una reacción natural a la cercanía con la verdad. Cuando nos acercamos a la verdad, muchas veces nos da miedo. Hay veces que encontramos alguna inspiración por hacer algo y nos embarcamos en el mar sin saber si vamos a tener el valor para frenarnos ante la verdad, ¿no? O sea, emprendemos algo, proponemos algo, tenemos algo en la vida y no sabemos cuál es la verdad a la que nos vamos a enfrentar, pero que el miedo es natural, que inclusive las anémonas en el mar pues se cierran, ¿no? Las tocas y se cierran, y muchos otros seres vivos pues se cierran porque tienen este miedo universal, ¿no? Los insectos también sienten miedo y es parte de estar vivo. Simplemente se mueven o algo y es parte de estar vivo. Tenemos a veces miedo a morir y eso es nuestro instinto de supervivencia, ¿no? Y dice que en un retiro ella se dio cuenta de que no podemos vivir en el presente y en la historia que nos estamos contando al mismo tiempo. Justamente de eso habla el mindfulness, ¿no? Tú no puedes vivir en el presente y además estarte contando historias en tu mente al mismo tiempo. Y cuando podamos practicar vivir en el presente, estamos experimentando, yo leí el libro en inglés, entonces ella lo cuenta como groundlessness, como estamos aterrizados, y que meditar
cuando tenemos una práctica de meditación, eso no nos aleja de estarnos enojando o de tener miedo. De todas maneras nos vamos a enojar y de todas maneras vamos a tener miedo, pero se trata de mirar ese enojo o ese miedo a los ojos y entender el no hacer, el no reaccionar. Quizá tengo miedo, pero no estoy reaccionando a partir de ello, ¿no? Quizá estoy enojada, pero no estoy actuando a partir de ese enojo. Simplemente está el no hacer, que tiene que ver con la creencia, no tiene que ver con el valor de morir todos los días, que nosotros estamos muriendo todos los días. Y tiene que ver con el momento presente que nos ancla sin estar reprimiendo y sin estarnos culpando de ser receptivos ante la situación. No podemos estar culpándonos todo el tiempo de aquello que estamos sintiendo, simplemente lo sentimos y estamos en ello, ¿no? Hace mención a un relato budista de un monje que se va a una cabaña con 3 velas y este monje que se retira en la cabaña tiene sus 3 velas. Cuando se le acaba la 3ª vela, él empieza a ver en la esquina algo, una figura que parecía una serpiente y él pensaba que era una serpiente y tenía mucho miedo, ¿no? De ver a la serpiente. Ese miedo le hacía no moverse, porque si me muevo, la serpiente va a venir y me ataca, yo tengo ya muy poca luz. Y entonces, cuando él estaba viendo a la serpiente, ¿no? Y tenía muy poca luz, y entonces cuando finalmente la última vela se apaga, él simplemente se arrodilla y se inclina ante la serpiente en la oscuridad, con todo y su miedo, ¿no? Simplemente se inclina ante la serpiente y pues finalmente se queda dormido. A la mañana siguiente la serpiente ya no estaba. Y esto hizo que esta intimidad que él tuvo con el miedo, pues lo hiciera comprender el miedo de una manera diferente, ¿no? Y sintió también gratitud en ese momento de miedo ante su situación, ¿no? Entonces, hay veces que nosotros tenemos el consejo de que necesitamos hacer que el miedo se vaya, ¿no? Desasociarnos, espantarnos, hacer que el miedo se vaya, a actuar a partir de ese estoy espantado, ¿no? Pero que ella también dice, tenemos suerte cuando encontramos el miedo, porque entonces ahí viene el valor de hacer las cosas conectados al presente, no conectados a la historia que yo me cuento de mi miedo. Y que nada de lo que pensamos, ni la valentía, ni el coraje, ni la compasión, cuando todo se derrumba, simplemente nos anclamos al presente, en esa compasión, en esa valentía, y de pronto las cosas se nos van a derrumbar en la vida. Hay momentos que tenemos pues, derrumbes chiquitos o grandes, pero que necesitamos actuar anclados a esto presente. Y nos dice que para ella, el momento en el que cuando todo se derrumba, ella se fue a un monasterio y en ese monasterio pues el comportamiento era distinto, ¿no? O sea, no había, obviamente, pues no había sexo, nadie estaba bebiendo alcohol, no había mentiras, no había nada malo, ¿no? Y sin embargo, ella sintió en ese monasterio que todo se le estaba derrumbando, porque le pidieron que se quedara a dirigir ese monasterio. Perdón por los momentos de tos, pero pues tengo tos, simplemente no me quise detener a hacer esta reseña. Descubrió que la imagen que ella tenía de ella dirigiendo un monasterio era para ella un engaño, era la imagen que ella se había creado y que su manera de dirigir el monasterio en realidad no era la más aceptada, pero que tampoco había ni dónde esconderse ni nada que hacer. Y entonces un monje le dijo, cuando tú haces las paces contigo misma y dejas de estarte peleando contigo misma y eres más amable contigo, entonces ahí está el verdadero despertar. Y ahí fue cuando ella pudo despertar ante todo se me está derrumbando en ese monasterio. Dice que cuando nos anclamos a la verdad, sufrimos por estarnos anclados a eso que está sucediendo, al vernos tal cual somos, porque finalmente todo cambia y cuando podemos ver las cosas sin estar anclados, sin estar, viendo las cosas con ternura, ahí podemos estar mejor con nosotros mismos, ¿no? Dice que podemos vivir resentidos o tocarnos en la ternura y en el estar aterrizados. Una cosa es estar aterrizados en lo que es verdad para nosotros y otra cosa es anclarnos a esa verdad y no querer que nada cambie.
Dice que a veces llegamos ahí porque alguien muere o llegamos ahí por alguna enfermedad nuestra o alguna enfermedad de alguien más y que eso muchas veces nos aterriza en la verdad. Nos cuenta un relato de una amiga suya que estaba muriendo de SIDA, ¿no? Y ella la visitaba y la amiga pues sí tenía miedo a morir al principio, pero después descubrió que esa situación que le estaba sucediendo, ese estar muriendo de SIDA, era en realidad el verdadero regalo. Y le dijo, es que esto es mi mayor regalo, porque ahora, en este momento de mi vida, todo es preciado para mí. Las personas, las situaciones, todo es muy preciado para mí. Y eso no había ocurrido antes, ¿no? Dice que tratamos de hacer lo que creemos que va a ayudar a otras personas, pero en realidad no sabemos qué es lo que las va a ayudar o qué es lo que nos va a ayudar a nosotros mismos. No sabemos qué es. Y a veces nos decepcionamos de las cosas cuando las cosas no nos salen. Pero la verdad es que en el macro, pues en el macro universo, no, eso no, esa palabra no la usa ella, pero viéndolo en una perspectiva más grande o más alejada, no sabemos lo que va a suceder. Nos cuenta también una historia que, bueno, yo he escuchado también en algunos otros libros que hablan de cultura de la India. Y es una historia en la que hay una familia que tiene un hijo y que es una familia mayor y tiene un hijo y entonces están como muy esperanzados en que este hijo les va a traer pues más prestigio, una mejor economía, los va a ayudar. Pero de pronto el hijo está trabajando con los caballos, se cae y se rompe una pierna. Y entonces y ella dice, no sabe si eso es bueno o eso es malo, ¿no? O sea, qué bueno que le nació el hijo, ok, pero luego el hijo se cayó del caballo y se rompió una pierna y todos los vecinos y la gente dice, híjole, este hijo pues ya no nos va a poder traer prestigio, ¿cómo nos va a ayudar a defendernos? ¿Cómo va a estar con nosotros? Pero después el ejército viene para ir por todos los hombres fuertes para que vayan a la guerra y a él no se lo llevan porque tiene la pierna, porque cojea de una pierna. Si no, este no nos lo podemos llevar a la guerra y todos los de fuera dicen, híjole, qué suerte tienes tú que no se llevaron a tu hijo a la guerra, porque a los nuestros pues ya no sabemos qué les va a pasar. Y después se va enganchando con otros relatos acerca de esta familia donde pues van sucediendo cosas y la gente dice qué bueno y luego no, bueno, qué malo y luego qué bueno, qué malo, cuando no sabes en realidad qué es lo bueno o lo malo que vaya a suceder a lo largo de la historia. Y ella dice, en el camino espiritual no se trata de estar buscando el paraíso, pensar que encontremos el placer va a hacer que evitemos el dolor, o sea, encontrar el placer y evitar el dolor, tampoco se trata de eso. Quizás es un camino de miseria, quizás es un camino de fracaso, pero ahí está, es un ciclo en el que vamos sufriendo, es un ciclo en el que vamos aprendiendo y vamos a tener también gozo, y no existe gozo sin sufrimiento. Nos dice que el sufrimiento es inevitable cuando pensamos que todo es para siempre. El sufrimiento es inevitable cuando pensamos que todo es para siempre. Esta cita es, ella dice, cuando sabemos que nos moverán el tapete, cuando sabemos que las cosas van a cambiar, es cuando podemos despertar y descubrir ahí nuestra bondad. Y entonces, pues realmente estar mejor cuando sabemos que todo va a cambiar. Nos cuenta la historia de cuando su esposo le cuenta que tenía un amorío, ¿no? Que la estaba engañando con otra persona. Y le dijo que se quería divorciar. Y dijo, cuando yo escuché esas palabras, no había más que luz y quietud. Y dice que después tomó una piedra y se la aventó. Entonces ella lo cuenta como yo estaba en toda la calma del mundo, pero de repente pues salió de mí aquella ira, ¿no? Y entonces ella entró al budismo por enojo con él, con la situación, con su marido. Pero la verdad es que le cambió la vida. Es lo mismo, es esta historia de ¿es bueno o es malo? O sea, ¿es bueno o es malo que la haya engañado su esposo? Pues en ese momento fue de determinada manera como ella lo percibió. Pero a lo largo de eso la hizo entrar al budismo y realmente que algo transformara su vida en algo que pues, para ella hoy es algo sumamente bueno, ¿no? Y bueno, y para todos sus lectores también, gracias a ella hemos aprendido un montón. Dice, darnos cuenta de que todo está en cambio hace que la vida sea una muy buena maestra y una muy buena amiga. No es agresiva y tampoco tiene fin. Dice, quedamos con la incertidumbre y con la compasión es el camino. Estar en la incertidumbre y en la compasión es el camino. O podemos
basar nuestra estrategia en el camino del guerrero y estar completamente luchando, rechazando, negando nuestro dolor, preguntándonos todos los días si vamos a estar luchando con el universo o si simplemente lo que estamos haciendo en el momento presente va a sumar a la ecuación del universo. Lo que yo estoy haciendo para mí, para los demás, va a sumar a la ecuación del universo o me voy a estar resistiendo y no voy a estar sumando a esta ecuación. Eso se me hace padrísimo. Dice, tú puedes ser un practicante de la paz o de la guerra. Simplemente es una decisión que tú tomas todos los días. Luego nos dice que este momento es el mayor maestro. Si tú en este momento sientes celos, sientes enojo, frustración, envidia, desilusión, todos ellos son mensajeros de la claridad de en dónde te quedaste atorada y que para nuestra suerte llevamos a ese maestro a todos lados. Que cuando creemos que no podemos con la situación o que alguna persona está como tocando tus botones, es como ver un espejo, como ver en el espejo a un gorila. Tú te ves al espejo y ves un gorila. Tú puedes rechazar que en esa situación estás viendo al espejo un gorila o puedes, dice, no importa para dónde te muevas, tú sigues viendo al gorila. O aceptas que hay un gorila y haces algo al respecto o vas a seguir sufriendo resistiéndote a ello, ¿no? Y que muchos de nosotros acudimos a las adicciones para taparlo, al alcohol, a la comida, al sexo, al materialismo, al entretenimiento, para tapar lo que estamos viendo en realidad. Que la meditación es una invitación a ver lo que es, a ver lo que hay en ese momento presente. Ella te dice, todos los días decido abrirme o decido cerrarme, pero aunque decida cerrarme, lo voy a hacer con aceptación, lo voy a hacer con verdad y lo voy a hacer con conciencia. Dice, cuando me acerco a mi límite es como enfrentar el miedo a la muerte y es una invitación a mirar aquello que te está retando, ¿no? Que me está retando. La ansiedad, la desilusión, es como tener una estrategia en el territorio de lo desconocido. Y la pregunta es, ¿qué pasa después? Y nos cuenta también la historia de un maestro budista al que le preguntan si alguna vez ha tenido miedo, ¿no? Y cuenta una historia de cuando llega a un lugar, a otro monasterio, y en la entrada del monasterio hay un perro. Y este perro pues está así furioso y babeando y lo quiere atacar, y que él intenta pasar como lo más lejos del perro, que estaba sostenido por una cadena, y entonces el perro lo quiere atacar, y de pronto se rompe la cadena y el perro sale corriendo hacia él, y entonces él lo que hace es reaccionar hacia el perro, o sea, salir corriendo, reaccionar hacia el perro que era el mayor miedo, ¿no? Y bueno, y finalmente pues el perro se echa para atrás y no lo ataca, ¿no? Pero ese es el camino, cuando nosotros caminamos hacia ello, porque es lo que es, y salimos corriendo, nos va a estar persiguiendo. Te voy a pedir un momento porque necesito atender, si no van a seguir tocando, pero voy a pausar esto. No te me vayas. Ya, gracias. Continuamos aquí. Y entonces nos dice que cuando llegamos a nuestro límite es cuando podemos realmente permitir que algo surja en nuestros corazones. A partir de ahí, sea lo que está en ese momento presente, necesitamos observarnos con esa compasión para poder entonces actuar, no desde el miedo, no desde el enojo, no desde la decepción, porque si no, todo esto ella dice, se solidifica en nuestro cuerpo hasta que perfora tu corazón. No meditamos para ser buenos meditadores, sino para estar más despiertos en las cosas que vengan en la vida, vengan como vengan. No es que nos sintamos amenazados, no es que no nos sintamos amenazados nunca más, o que no nos vayamos a sentir en ese límite, pero sí vamos a ser capaces de asomarnos a la incomodidad y verla con claridad, con paz, sea cual sea la experiencia. Así que necesitamos despertar a nuestro dolor y nuestro placer, y en la confusión y en la sabiduría, y en todo momento, todos los días, estar trabajando en ese despertar. Luego nos dice que tenemos nosotros la capacidad de relajarnos, y nos cuenta un poquito de la meditación vipassana, de cómo es la meditación vipassana, que un maestro de meditación empieza a explicar la meditación vipassana y simplemente les dice a sus alumnos, bueno, todos aquellos pensamientos que vengan, déjalos ir, pero que a los alumnos les estaba costando mucho trabajo realmente dejar ir los pensamientos que no entendían, ¿no? Pues como que cuando llega algo simplemente lo dejó ir, y que entonces les empezó a explicar un poco más de cómo se hace, ¿no? Les explicó un poco más de la técnica, que pusieras tu atención en la exhalación y que el otro porcentaje de tu atención iba a estar en tu entorno, ¿no?
en lo que había en ese momento presente. Y que en realmente dejar ir tus pensamientos, pues entablas una profunda amistad con lo que viene, estar dejando ir y dedicar un momento a sentarte realmente a meditar. Y nos dice, la meditación no es para reprimir y no es para evadir, es para estar en paz con lo que venga. Entonces pones atención a tu respiración y pones atención simplemente a lo que está en tu entorno, ¿no? A lo mejor hay un sonido, lo dejas ir, a lo mejor hay un aroma, lo dejas ir, a lo mejor está la temperatura del cuarto, lo dejas ir, no te enganchas en ese pensamiento y empiezas a armar historias con todo lo que venga, porque regresas tu atención a la exhalación todo el tiempo. Y en esto pues nos habla de los 6 puntos en los que hay que poner atención también en tu manera de meditar. Y uno es tu torso, que tu torso tiene que estar derechito, no puede estar así recargado, que tiene que estar derechito. Tus manos, tus ojos y tu boca, ¿no? Tu boca debe estar semiabierta, simplemente dejando pasar el aire, ¿sí? Y tus ojos también los puedes tener entrecerrados, simplemente viendo un punto fijo. Tus manos abiertas hacia arriba sobre las piernas, tu pecho abierto, tu espalda recta, tus ojos pueden estar simplemente abiertos y puedes estar mirando al horizonte, pueden estar relajados o pueden estar un poquito entrecerrados. Cuando tú cierras los ojos, lo que pasa es que te empiezas a imaginar cosas, ¿no? Si cierras los ojos, uy, viene un montón de imaginación a tu mente. Pero si estás viendo hacia un punto fijo y tienes relajada la boca y tienes relajados los ojos y tienes relajadas las manos y tus piernas, entonces estás en una postura de meditación, donde simplemente estás ahí, no estás haciendo nada, no te estás moviendo y tal. Hay muchas técnicas de mindfulness, pero esta es la que ella nos cuenta en este relato. Y que el regalo también está en la perseverancia y en la repetición, ¿no? Entonces hay que meditar no una vez en la vida cuando nos invitaron a una meditación, hay que meditar todos los días, sentarnos un ratito a meditar. Y dice en el capítulo 5, ella nos dice, no es demasiado tarde. Ella dice que le llegan muchas cartas que vienen de todas edades y todas firmas, pero que todas tienen amor y compasión hacia sí mismos, ¿no? Que pensamos que hay veces que estamos realmente mal, nos sentimos mal y pensamos que nadie está peor que nosotros, que estamos en el hoyo y que nadie está peor que nosotros. Y dice, no nos podemos iluminar, solo vernos, no nos podemos iluminar, ¿no? De pronto ya estoy iluminado, pero sí podemos vernos con satisfacción y con alegría de quiénes somos, tener una amistad incondicional hacia nosotros mismos. Dice, esto no es desarrollo personal, es un proceso del cual la decepción personal no tiene máscaras, no estamos tratando de que el dolor se vaya, ni estamos tratando simplemente de ser mejores porque sí, no, estamos dejando que los conceptos, que las ideas se vayan desbaratando. Es una experiencia humana. Cuando nos juzgamos y juzgamos a los demás, estamos, y ella nos dice un concepto, Sam Rishpa, un diálogo mental, estamos ahí en ese diálogo mental, juzgando, ¿no? Pero que la quietud también está siempre contigo en dejar de estarte juzgando y dejar de estar teniendo ese diálogo constante atacante hacia ti mismo. Nos habla de ese pensamiento discursivo y de la compasión. Y nos cuenta también una historia de una amiga suya que tenía muchas pesadillas de niña y que le preguntaba, bueno, ¿y has visto a quién te persigue? ¿No? Son unos monstruos. ¿Y has visto a los monstruos? Pues no, porque siempre salgo corriendo. Entonces no sé cómo se ven los monstruos. Que tú te dices, bueno, te invito a que los voltees a ver, a que indagues cómo son los monstruos, ¿no? Y cuando puede ver de cerca a los monstruos, pues se da cuenta que no son del todo malos, ¿no? Simplemente están ahí. Y si tú sales corriendo, pues es algo que te persigue y es la historia que te haces en la mente, que te hace salir huyendo de alguna situación. Nos dice que nosotros estamos despertando constantemente, despertamos del sueño, despertamos, que la muerte puede ser un despertar del sueño de la vida, a la iluminación, dice, a la iluminación del sueño, de la ilusión. Tengo eso subrayado, pero cuando morimos es como despertar de un sueño muy profundo y esto es un sueño. Y entonces pregúntate, a lo mejor, si has estado huyendo de los monstruos, ¿quiénes son para ti tus monstruos de los cuales simplemente has estado huyendo sin voltearlos a ver? Si nuestros monstruos los experimentamos
como abandono, como rabia, como agresión, y corremos para apagar el dolor. Podemos pasar toda la vida escapando de ese dolor, olvidando la belleza de lo que nos rodea. O podemos voltearnos a ver. A veces pareciera como si tuviéramos preferencia por la oscuridad que por vivir la vida y disfrutarla. Preferencia por salir corriendo que por vivir la vida y disfrutarla. Practicar el amor, la compasión hacia nosotros mismos es necesario para nuestro despertar. Con el resentimiento es como estar en un campo de girasoles con los ojos vendados. ¿Qué tal? Luego en el capítulo 6 nos dice, no causemos daño. Obviamente incluye no causar daño, no robar, no mentir, no ser agresivo con palabras, con actos y pensamientos. Pero nos dice que la agresión fundamental es a nosotros mismos, a seguir ignorándonos de manera honesta, ¿no? Estarnos ignorando. Y que una herramienta para ello es el mindfulness. No es solo meditación, te ayuda a relacionarte con los detalles de tu vida, sin cerrar los ojos, los oídos, la nariz, con respeto y sin juicio, a estar atento, a estar presente. Dice, con mindfulness somos capaces de ver nuestras reacciones de celos o de enojo, no que las juzguemos, simplemente las vemos. Nos habla de la abstinencia, pero de la abstinencia como abstenernos de lo inmediato, de los placeres inmediatos, de las redes sociales, de todo aquello que nos da placeres inmediatos. Porque a veces queremos estar rellenando los espacios de silencio. Estamos en silencio y luego buscamos el celular o luego buscamos y le hablamos a la persona de al lado. Como, ¿por qué? ¿Quién nos dijo que el silencio era malo? ¿Por qué tenemos que evitar el silencio? Y eso es algo que pasa mucho pues hoy en día, ¿no? Darnos cuenta que es una manera de evitar lo que hay en el momento presente, que a veces es silencio, a veces es soledad. ¿Por qué queremos estar evitando esa soledad a toda costa, ¿no? Estamos solos y parece como si fuera malo estar solos. Y en realidad, no. Está bien estar solos, está bien estar en silencio. Y él dice, cuando nos vemos por completo, tenemos estabilidad. Tenemos la estabilidad de una montaña, sin la necesidad de distracción o de actitudes compulsivas. De trabajar, hacer, comer, hablar. Y actuamos de manera compulsiva para rellenar esos espacios, ¿no? ¿Quién se ha encontrado en esa situación? Usemos de manera más efectiva nuestras palabras. No es necesario hablar solamente por evitar el silencio. Y él dice, en el corazón del daño que hacemos está la ignorancia. Mindfulness nos ayuda a salir de la confusión y ver con claridad. Nos habla también de los 8 dharmas, para ser más sabios, compasivos y estar más satisfechos. Y ahorita te voy a contar de los 8 dharmas. Los 8 dharmas son 4 caminos opuestos que estamos evitando o estamos deseando. Y cuando nos apegamos a alguno de ellos, sufrimos. Y entonces está el placer y el dolor, la pérdida y la ganancia, la fama y la crítica, la alabanza y la culpa. Y esos son los 8, ¿no? Y unas nos hacen sentir bien, otras nos hacen sentir mal, pero a menos de que las estemos deseando. Pero cuando somos conscientes nos damos cuenta de que no controlamos ninguna de estas, que todas van a ocurrir, ¿no? O sea, va a ocurrir pérdida, va a ocurrir ganancia, va a haber placer, va a haber dolor, va a haber fama, va a haber crítica, va a haber alabanza, va a haber culpa. Y no nos podemos estar apegando a ninguna de ellas. Y tú pensarías que pues a lo mejor de pronto nos estamos apegando a las bonitas, ¿no? Al placer, a la ganancia, a la fama, a la alabanza, pero te sorprenderías cuántos de nosotros nos estamos apegando al dolor, a la culpa, a la pérdida, y estamos enganchados a ellos, ¿no? Y ella te dice, no te puedes enganchar a ninguno de estos, necesitamos saber que todo eso va cambiando. Comprender que no engancharnos nos ayuda a saber que de pronto va a haber confusión, a saber que va a haber reacciones distintas, no nada más en nosotros, sino en los demás, que también de pronto tienen un apego, se están enganchando a alguna de ellas, ¿no? Y están en su propio camino de estos 8 dharmas. Nos habla de los 6 tipos de soledad también. Y nos dice, la tomemos como en el capítulo 6 nos habla de los tipos de soledad, ahí me confundí. Dice, a veces la tomamos como el enemigo, pero cuando la tomamos como algo relajante en vez de una amenaza, es maravilloso. No es para nada una amenaza, no tengamos miedo a estar en soledad. Dice, en realidad, ¿dónde está el punto de referencia? ¿Quién nos dijo que esto es bueno o que esto es malo?
Cuando nos sentimos solos, sin esperanza, nos queremos a veces mover a algún lugar, porque estamos ahí, sin esperanza. No buscamos sentarnos en nuestra soledad y estar simplemente con ella, ¿no? Entonces la meditación te invita a quedarte con lo que ocurre simplemente ahí, en tu mente. Dejar de estar buscando ocuparte todo el tiempo, rellenando los espacios. Nos habla de la disciplina de estar en quietud. Disciplina de estar en quietud. O sea, sí busquemos espacios de soledad, sí busquemos espacios de quietud. En realidad ese espacio de soledad o de tristeza es el camino medio que te permite experimentar claridad. Luego nos habla de la curiosidad de la existencia o de la impermanencia, de cómo caemos en el amor y salimos del amor, de lo que vive y luego muere, y tratamos de resistirlo cuando las cosas, pensando en que queremos que las cosas duren para siempre, y entonces nos negamos a las cosas que se acaban, y con ello perdemos lo sagrado de las cosas que realmente se acaban y son sagradas para nosotras. Y nos dice que entonces en la sociedad inventamos cosas como pues la ropa que no se arruga, ¿no? Que no se tiene que planchar, artículos que no se acaban, buscamos que todo sea para siempre, queremos, pues sí, cosas que nos duren para siempre, como, ¿por qué? Porque cuando no nos duren, cuando esto se acabe, vamos a sufrir. Y ella te dice, no te apegues a eso, simplemente está consciente de que las cosas se van a acabar. Y cuando tú estés consciente de ello, consciente de ese cambio, también vas a tener pues menos sufrimiento. El sufrimiento es ese miedo a la impermanencia. El dolor y placer son inseparables y no se puede simplemente tener el placer de algo que no se acaba, porque entonces no va a haber placer, pensémoslo, ¿no? Si yo a mí me dan algo y dicen esto nunca se va a acabar, pues ahí va a estar para siempre, ¿no? Como, ¿por qué voy a disfrutar de tenerlo? Como, ¿por qué voy a disfrutar de tenerlo? Ahorita que volteé a ver mi agua me acordé, cuando yo tengo un perrito y es un perrito que rescatamos de la calle. Cuando yo le sirvo agua, no saben la emoción del perrito, o sea, se pone a saltar así porque tiene agua. Entonces, y yo digo, pobrecito, él estaba en la calle y se le acababa el agua, ¿no? Entonces es un placer absoluto de tener algo que se acaba. Si tú tuvieras ahí, pues, o si él tuviera el agua corriendo ahí todo el tiempo, pues no habría un placer de ello, ¿no? Simplemente las cosas ahí están, en las cosas más simples de la vida. Nos dice que el verdadero motivo por el que estamos aquí es para estudiarnos a nosotros mismos, que toda la sabiduría, toda la complejidad de nuestra mente y de la verdad solo la podemos encontrar en nuestras propias experiencias, y necesitamos mirar directamente a nuestro corazón, hacer más grande nuestro círculo de compasión, ¿no? Compasión hacia nosotros y compasión hacia los demás también. Que compasión para muchas personas significa dar algo bueno a los pobres, ¿no? Como, pues sí, como ayudar a los que son menos afortunados que nosotros, pero que en realidad tiene que ver con los dos lados, hacia mí y hacia el otro, y esto puede ser un reto por completo, hacia nuestros hijos, hacia nuestros esposos, empleados. Significa no cerrarnos a sentir, aceptar cada aspecto de nosotros, no cerrarnos a sentir. Y dice, de ahí sensibilizarme a la manera en la que me comunico para que las cosas se suavicen. Cuando yo me comunico con mi familia, cuando me comunico con mi esposo, con mis empleados, con quien esté, ¿cómo me voy a comunicar para que las cosas se suavicen siempre, ¿no? Y esto empieza por tener el deseo de ser compasivo, de sentir no solo lo que se siente placentero, sino lo que causa dolor para comprender a los demás. Imagínate cómo cambiaría nuestra comunicación cuando no solamente pensamos en pues que se sienta bonito, ¿no? O que, ay, te voy a decir unas palabras para que no te sientas mal. Pero también aquellas palabras que decimos cuando estamos causando dolor a las otras personas o la manera en la que los decimos. A veces causamos dolor al otro, a veces nos causamos dolor a nosotros mismos. Entonces, que nos aterricemos en eso. Y nos dice, en esta mente iluminada, que deja hacer las cosas como son, y se llama bodhicitta. Chitta es la mente, por allá anda el perrito. Que está presente cuando ponemos dice, está presente en el arte, a veces, en la poesía, en reconocer el logro de alguien más, en cada que dejamos el resentimiento, cada que dejamos la queja. Ahí está esta mente en calma, y sí podemos acceder a ello, ¿no?
Luego tiene un capítulo sobre las opiniones de los demás, ¿no? Y dice que cuando nos apegamos a nuestras opiniones o nos estamos aferrando a ellas, estamos agregando agresión al universo. Porque andamos opinando de las cosas y diciendo, criticando, ¿no? Juzgando, esto es bueno, esto es malo. Cuando nos percatamos de esto, no es más que un pensamiento y practicamos la no agresión, permitiendo que nuestra mente simplemente esté quieta y podamos hacer algo al respecto, en vez de quedarnos entre la opinión, ¿no? 3 métodos trabajar con el caos. Nos invita a actuar en la dificultad, más allá de huir de ella. Si nos encontramos en una dificultad, pues actuemos, ¿no? No escapemos de las cosas molestas de la vida. Y algunas veces el vecino, la depresión, el enojo, nuestra propia personalidad, alguien más, ¿no? Nos afecta y nos hace que nos enojamos. Y nos dice, usemos ese veneno como medicina, simplemente. No nos enfoquemos a tener más lucha y más lucha, más lucha. Dice, ve aquello que venga como una sabiduría. Profundiza en cada una de estas y te van a implicar pues simplemente dejar ir y estar en el momento presente, usando cada día para tener una actitud distinta hacia el sufrimiento. Con nuestros deseos de no sufrimiento y de reconocer que la oscuridad existe y si nosotros lo vemos como paraíso o como infierno, depende completamente de nosotros. La oscuridad ahí va a estar siempre y nosotros decidimos hacia dónde nos vamos. O podemos practicar meditación con la intención simplemente de bajarle la intensidad a este camino, de relajarnos y ser constantes en nuestra práctica de meditación. Nos dice, el objetivo, el camino es realmente el objetivo. Ahí estás cumpliendo tu objetivo todos los días, en todo momento, estés en donde estés como estés. Ahí estás ya cumpliendo tu objetivo en la vida. El ahora es el momento de hacernos más sabios y no más estancados, más sabios, aprendiendo, teniendo claridad, teniendo conexión a nuestra mente, conexión hacia nosotros mismos. ¿Y cuál es la fuente del conocimiento? Dice que todo tiene un camino y que todo tiene un flujo. Nada está prefabricado o prehecho. Es el momento y el momento a momento. Ahí está. Esa es nuestra experiencia. Esa es la llegada. Ahí estamos. Los pensamientos, nuestras emociones, no hay mapa para ello. Y así es como ella termina este libro, diciéndonos, en realidad no hay mapa. El mapa, pues el aprendizaje más grande, todo está en el momento presente. Ahí es donde ella termina el libro y para mí es un gran aprendizaje de la vida va a suceder, la vida va a estar, nos vamos a enojar, vamos a tener celos, alguien a lo mejor nos va a engañar, vamos a sufrir por alguna pérdida, pero podemos rechazar ese sufrimiento, ese dolor, esa tristeza, estarnos peleando, preguntarme por qué a mí, o simplemente vivir en el momento presente. Y para mí es algo que suma todos los días. Esto pasó en mi entorno, esto pasó en mi familia, esto pasó en mi trabajo. Pues es una experiencia y qué voy a hacer en ella, no cómo voy a escapar de ella. A eso es a lo que nos invita el mindfulness. Si tú tienes algo que compartir de lo que te dije de este libro, si se te antojó leerlo, si quieres saber más de mindfulness, pues búscame. A mí me alegrará muchísimo verte, conocerte en la comunidad de Madre Tierra. Ahí compartimos libros como este y otros. Pues todos los jueves nos reunimos, bueno, ahorita son los jueves, no sé si eso en algún momento cambie, pero nos reunimos a hablar de lo que estamos leyendo, hablar de nuestras experiencias. Además, practicamos yoga, practicamos meditación y hacemos muchas otras cosas en la comunidad de Madre Tierra. Así que te invito, si no estás ahí, que estés en ella para que puedas también compartir con nosotros cuáles son tus aprendizajes y que vayamos también leyendo juntas este libro y otros más. Y si tienes algunos otros que compartir conmigo, pues adelante, comenta mis videos, búscame en redes sociales, estoy como @soymadretierra. Me despido y nos vemos para otro libro muy pronto. Chao, chao.